Hola, 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 buenas tardes chicos. Vamos a comenzar con la resolución de algunos ejercicios y ejemplos de problemas de aplicación de senos, justo como la vez anterior, ¿verdad? Que en el video anterior estuvimos viendo acerca de cómo resolver problemas con la ley de senos, ¿verdad? Que realmente es una ley muy básica y muy sencilla. Entonces, vamos a resolver este problema acá, que tiene cierto grado de complejidad a pesar de que no es tanto. Veamos, pues, vamos a ver acá. Nos dice, un helicóptero permanece en posición fija a una altitud que es de 1000 pies. Escúchenlo bien, estos 1000 pies pertenecen a la altura a la que se encuentra mi helicóptero. Sin embargo, nos da más información que dice sobre el pico de una montaña de 5210. Esto es importante, dato importante, porque quiere decir que de acá para acá es que están los 1000 pies, justo como la figura lo muestra, pero de acá para acá, que es la altura de la montaña, está donde estamos encima nosotros o nuestro helicóptero, vale 5210 pies. Por favor, guarden ese dato, ¿verdad? Porque va a ser importante, va a ser relevante. Un segundo pico más alto, este de aquí se ve de la cima de la montaña en el helicóptero. De este último, el ángulo de depresión. Bueno, aquí ya estamos hablando más de ángulos de depresión. Entonces, el helicóptero tiene un ángulo de depresión de 43 grados. ¿Se dan cuenta? Es con respecto a la horizontal. Siempre es con respecto a la horizontal. Vean, un ángulo de depresión, cuando es depresión es hacia abajo, de 43 grados. Y luego nos dice que desde la cima de la montaña tenemos un ángulo de elevación, otra vez es con respecto al eje X, es decir, hacia arriba, de 18 grados. Por favor, de presión hacia abajo, de elevación hacia arriba, por favor. Vamos a ir por partes y nos pide, güey, nos dice, calcule la distancia que hay de pico a pico, o sea, debemos calcular cuánto hay de acá para acá. Entonces sacamos nuestro triangulito, ¿verdad? Que vamos a armar por aquí. No es necesario que el triángulo nos salga completamente recto, porque pues, bueno, no es necesario, pues. Entonces, vamos viendo, pues, qué información de nuestro triángulo tenemos. Tenemos que este lado cateto de acá tiene un valor de 1000 pies, ¿verdad? O de una distancia o longitud de 1000 pies. ¿Qué más tenemos? Necesitamos más información del triángulo, porque solo con eso no nos basta. ¿Qué más poseemos? Pues tenemos ángulos, ¿verdad? Por favor, no vayan a cometer el error de pensar que el ángulo de acá es de 43 grados. Eso no es así, es un error. ¿Por qué? Porque acá mismo la figura nos delimita qué triángulo debemos utilizar. Y ese 43 en ningún momento está dentro de nuestro triángulo. Miren, está afuera de nuestro triángulo. Pero sí es útil porque con él vamos a encontrar el ángulo que está dentro de nuestro triángulo. ¿Cómo? Restando. Yo sé que completo, porque miren, dado a que se forma con la horizontal de nuestro helicóptero, nuestro elemento principal, y la vertical imaginaria, ya se forma un ángulo recto, vean, de 90 grados. Si este pedacito de acá tiene un valor de 43 grados, ¿cuánto vale este pedacito de acá? ¿Ves? Solo este. ¿Cuánto? ¿Qué valor tiene? Si completo vale 90 y este pedazo vale 43, resto. Y esa resta me va a dar un valor de 47 grados. Es decir, este ángulo tiene un valor de 47 grados. Lo mismo debo hacer con el otro ángulo y me va a dar un valor de 72 grados. ¿Sí? Porque completo vale 90, este pedazo vale 18. ¿Cuánto vale este otro pedazo de acá? Pues resto, ¿verdad? Simple y sencillamente debo restar. ¿Cómo encuentro el tercer ángulo? Porque recuérdense que necesitamos siempre un lado y su ángulo opuesto, y hasta aquí nosotros no podemos aplicar ley de senos porque no tenemos el ángulo opuesto al lado que conocemos, que es el de 1000. Entonces veamos pues cómo le hacemos. Alfa es igual a la resta, ¿verdad? Porque yo conozco dos ángulos, pues simplemente puedo restar para conocer el tercer ángulo. Y esto me va a dar a mí un valor de 61 grados, ¿verdad? 180 menos 47 menos 72 es 61 grados. Eso quiere decir que mi tercer ángulo del triángulo vale 61 grados. Entonces empezamos a resolver
paso a paso lo que nos está pidiendo. Calcule la distancia de pico a pico. Entonces hay que calcularla. Es decir, de aquí, de la primera montaña a la segunda montaña, ¿cuánta distancia hay? Entonces, vamos a localizarla, pues. ¿Cómo le hago? Ley de senos. X, que es lo que yo quiero encontrar, dividido el seno del ángulo opuesto a X, que en este caso es de 47 grados. ¿Eso a qué va a ser igual? A un lado que yo conozco, que es el de 1000, dividido el seno del ángulo opuesto al lado de 1000, que en este caso sería el de 61. Recuérdense que opuesto significa enfrente. Yo debo despejar, ¿verdad? Y me va a quedar que X es igual al seno de 47 grados por el lado de 1000 pies dividido el seno de 61 grados. Entonces, ¿eso a cuánto va a equivaler, verdad? ¿Cuánto equivale? Seno de 47 por 1000 dividido el seno de 61 grados. 836.2 pies. Recuerden que pies es la dimensión que estamos manejando ahorita. Entonces, esto de acá es de 836.2. Y terminamos el primer inciso, ¿verdad? Ahora vamos por el segundo inciso. Calcule la altitud del pico más alto. Es decir, yo tengo que calcular cuánto hay de acá para acá. Altitud del pico más alto. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues hay que pensar un poquito, ¿verdad? Pero yo puedo utilizar este triángulo que se forma acá, miren, para poder encontrar qué cosa, la distancia que hay de aquí para acá, que sería ya un cateto. ¿Cómo encuentro esto? Aquí se forma un ángulo y aquí se forma otro. Este es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Este de acá, ¿ven? Es de 90 grados. Entonces, ¿qué hago? Pues resto, ¿verdad? Siempre resto. Conozco el ángulo de 18, el ángulo de 90 y yo quiero mi tercer ángulo, pues simplemente voy a restar. Eh, Teta va a ser igual a los 180 menos los 90 menos los 18. Aquí hay ciertos temas sobre ángulos semejantes, ángulos complementarios, pero no vamos a meternos en ese tema. Ustedes pueden encontrar el ángulo restando y pues me da un total de 72 grados. Quiere decir que acá hay 72 grados. ¿Qué conozco yo de este triángulo? Que venga, saquémoslo por aquí, porque ¿por qué no, verdad? Podemos sacarlo. Lo tenemos aquí. Yo quiero esto, a lo que voy a llamar Y. Tengo esto, 90, aquí tengo 18 y aquí tengo 72 grados. Y tengo esto, miren, porque es el lado que ya encontramos, 836.2. ¿Qué tengo aquí? Pues yo ya conozco la hipotenusa, señores. ¿Por qué es la hipotenusa? Porque la hipotenusa siempre es el lado que está opuesto o enfrente al ángulo de 90. Entonces yo sé que esa es la hipotenusa. Yo debo sacar un cateto opuesto. Yo aquí puedo aplicar varias cuestiones, ¿verdad? Varias cuestiones, pero pues yo voy a aplicar las identidades trigonométricas seno, coseno, tangente o muy comúnmente llamado SOHCAHTOA. Entonces, yo voy a aplicar una fórmula del seno para poder encontrar el cateto opuesto. Recuerden, yo voy a ver el ángulo de 80 grados, ¿vieron? Porque estas fórmulas van a depender de qué ángulo estás viendo. Si yo estoy viendo el ángulo de 18 grados, la Y se convierte en opuesto, porque miren, está enfrente de él. Entonces yo tengo que buscar una forma de encontrar el cateto opuesto con mis fórmulas. Pero si yo elijo o escojo el ángulo de 70, la Y sería cateto adyacente, porque está a la par del ángulo que yo escogí. Entonces, lo primero es escoger un ángulo y pues yo voy a escoger el de 18. Por lo tanto, yo voy a buscar el cateto opuesto. Y el cateto opuesto, que en este caso es Y, está dado por la fórmula o es igual al seno del ángulo que yo estoy utilizando por la hipotenusa de mi triángulo. Entonces,
Cato puesto que aquí ya le voy a poner y, va a ser igual al seno de qué cosa del ángulo que estoy viendo, que en este caso es de 18 grados, por la hipotenusa, que en este caso es de 836,2. Entonces hay que hacer eso y me da a mí un total de 258,4 pies. No hemos terminado, señores, porque se dan cuenta, yo lo que encontré es la distancia de acá para acá, pero me hace falta de acá para acá. Ahí es donde entra en relevancia el dato de los 5,210 pies. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta, justamente me hace falta la parte de la montaña pequeña. Entonces, la altura de la montaña grande es igual a los 5,210 pies de altura de la montaña chiquita, más lo que yo acabo de encontrar, que es de 258,4. Entonces, la altura va a ser igual a los 5,210 más los 258,4 es igual a 5,468,4 pies. Y listo. Eso es todo lo que se debe hacer para resolver este ejercicio. Recuerden, agregar más triángulos a mi figura no está mal. A veces es necesario tener elementos externos que me ayuden con la resolución de mi problema. Entonces, estamos ahí, ya resolvimos todo nuestro ejercicio. Espero que les haya servido. Gracias por prestar atención. Chao.